One Story 4. Génesis 4 a 5. Los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al mundo. El pueblo de Dios, creado a su imagen, fue expulsado del Edén a causa de su pecado. Como pueblo de Dios, como sus hijos y sus siervos, debían permanecer en un estado de obediencia, en una relación sin vergüenza. Pero en lugar de eso, eligieron lo que era atractivo a los ojos, deseable para alcanzar sabiduría y bueno para comer. Esta elección los puso en un camino de pecado, un viaje marcado por los deseos del mundo. La Biblia nos advierte: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aunque seguían siendo el pueblo de Dios, ahora vivirían en el mundo, persiguiendo las cosas del mundo. Pero Dios no los dejó sin esperanza, en su gracia, les dio un pacto. Como Adán y Eva ya habían demostrado que un pacto mutuo era imposible, Dios estableció ahora un pacto unilateral, un pacto de gracia. Este pacto se despliega a lo largo de la historia. Comienza con el pacto de la descendencia de la mujer, donde Dios promete que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, asegurando la victoria sobre Satanás. Continúa con el pacto del arco iris, donde Dios promete a Noé y a sus descendientes que nunca más destruirá el mundo con un diluvio. Luego viene el pacto de la antorcha, donde Dios asegura a Abraham y a sus descendientes que heredarán la tierra de Canaán. El pacto de la circuncisión sigue, marcando al pueblo de Dios y afirmando que Él será su Dios. Después, el pacto de la escalera extiende la promesa de Dios a Jacob, garantizando tierra y descendencia. Posteriormente, el pacto de la ley en el Sinaí establece que, si el pueblo de Dios obedece completamente su ley, Él será su Dios. Pero no termina ahí. Este viaje del pacto nos lleva al nuevo pacto, un anuncio del pacto de sangre que Jesús establecería. Luego, a través de Cristo, se cumple el pacto de sangre, sellando al pueblo de Dios con su propio sacrificio. Desde allí, Dios extiende el pacto del Consolador, enviando al Espíritu Santo para habitar en su pueblo. Y finalmente, nos lleva al pacto de la segunda venida, donde Jesús promete regresar en gloria. Por esto, el Antiguo Testamento es llamado el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento es llamado el Nuevo Pacto. Ahora, a medida que avancemos en las Escrituras, veremos este contraste desarrollarse con claridad. Flecha negra hacia la derecha los que pertenecen a Dios, por su gracia, viviendo como sus siervos, apartados del mundo. Flecha negra hacia la derecha y los que pertenecen al mundo, viviendo como reyes de sus propias vidas, sin la gracia de Dios. La ofrenda de Caín y Abel. Caín fue el primogénito de Adán y Eva, un hombre que trabajaba la tierra. Abel, su segundo hijo, era pastor y cuidaba ovejas. Segaramente, aprendieron de su padre Adán que, fuera del Edén, la única manera de encontrarse con Dios era a través del acto de adoración, ofreciendo sacrificios. Y así, tanto Caín como Abel trajeron sus ofrendas a Dios. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, mientras que sí aceptó la de Abel. De hecho, Dios no solo rechazó la ofrenda de Caín, sino que también rechazó a Caín mismo. Y no solo aceptó la ofrenda de Abel, sino que también aceptó a Abel. La Biblia dice: el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. La Biblia nos enseña que, al traer una ofrenda a Dios, debemos darle lo primero y lo mejor. No es porque la primera parte sea necesariamente superior, sino porque este es el mandato de Dios. Y para ofrecer lo primero, debemos tener un corazón de obediencia. Dios debe ser el centro de nuestras vidas, nuestra máxima prioridad. La Biblia dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual fue declarado justo. Este es el corazón de un sacrificio ofrecido con fe. Es el sacrificio de aquellos que ponen a Dios en el centro de sus vidas.
La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe y que recompensa a los que lo buscan. Sí, la fe es creer en Dios. Es creer en su existencia, en sus obras, y reconocerlo como Señor. Pero la fe también es obediencia a Dios. Aunque el pecado nos ha convertido en reyes de nuestras propias vidas, la fe es volver a la posición de siervo, restaurando a Dios en su lugar legítimo y sometiéndonos a Él nuevamente. Más importante que el acto de adoración en sí, más importante que lo que se ofrece, es la fe de quien trae la ofrenda. Quien conoce su verdadera posición delante de Dios preparará la ofrenda correcta y adorará de la manera correcta. Y si es realmente lo mejor que tiene, dado con el corazón correcto, Dios lo aceptará. Dios no busca el sacrificio más grande, sino un corazón quebrantado y arrepentido, un corazón que lo reconoce como Señor. La elección de Caín, la decisión del mundo. Dios no aceptó a Caín y su ofrenda. Pero no fue por la existencia misma de Caín, sino por su corazón y su actitud en la adoración. Si el problema hubiera sido su existencia, Dios no le habría dicho: el pecado está a la puerta, acechándote, su deseo es dominarte, pero tú debes dominarlo. Incluso después de que Caín no logró dominar el pecado y asesinó a su hermano, Dios no lo juzgó de inmediato. En cambio, primero le preguntó: ¿dónde está tu hermano Abel? Esto muestra que el rechazo de Dios no se debió al ser de Caín, sino a sus elecciones. Al final, los pecadores que pertenecen al mundo son indiferentes a quién es Dios y a lo que Él desea. Solo se preocupan por sí mismos. Y si les conviene, incluso matarán, aunque sea a su propia familia. Caín mató a su hermano, y más adelante en la historia vemos un ejemplo de un rey que sacrificó a su propio hijo. Los descendientes de Caín, una vida arraigada en el mundo. Después de asesinar a su hermano, Caín huyó con miedo. Tuvo un hijo y lo llamó Enoc. Pero en lugar de honrar a Dios, quien aún le había mostrado gracia, edificó una ciudad y le puso el nombre de su hijo. Su enfoque estaba en sí mismo y en su legado, no en Dios. De la línea de Caín vino Lamec, un hombre que tomó 2 esposas y tuvo hijos que se hicieron famosos por sus logros mundanos. Jabal se convirtió en el padre de los que crían ganado, representando la riqueza. Jubal se convirtió en el padre de los que tocan el arpa y la flauta, representando el placer. Tubal Caín se convirtió en un maestro en forjar herramientas de bronce y hierro, representando el poder y la guerra. Estos descendientes de Caín usaron sus habilidades, pasiones y vidas enteramente para sí mismos, buscando riqueza, placer y fuerza aparte de Dios. La Biblia no registra cuándo nacieron ni cuándo murieron los descendientes de Caín. Sus nombres pudieron haber brillado por un momento en la historia, pero como la hierba que florece en la mañana y se marchita por la tarde, su gloria fue temporal. Como una neblina que desaparece, pasaron sin dejar rastro. Los descendientes de Abel, la vida de los que pertenecen a Dios. Mientras los descendientes de Caín, representados por Enoc y Lamec, se enorgullecían de su poder y esplendor en este mundo, los descendientes de Abel, la línea de Set, vivieron una vida muy diferente. La Biblia no registra qué lograron ni cómo vivieron su día a día. En cambio, simplemente menciona cuándo nacieron y cuándo murieron. Esto nos muestra que, aunque sus vidas fueron temporales en este mundo, Dios las conocía completamente y las cuidaba desde el principio hasta el fin. La vida de aquellos que pertenecen a Dios siempre está bajo su protección, como la niña de sus ojos. Un Enoc diferente, caminar con Dios. De la línea de Set también surge un hombre llamado Enoc. Pero a diferencia del Enoc descendiente de Caín, quien tuvo una ciudad con su nombre y vivió para gobernar el mundo, este Enoc vivió apartado del mundo. Después del nacimiento de su hijo Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios y llevó una vida consagrada. La Biblia dice: Enoc anduvo fielmente con Dios, luego desapareció, porque Dios se lo llevó.
Enoc recibió una advertencia de Dios y llamó a su hijo Matusalén, un nombre que lleva el significado de destrucción. Él sabía que el juicio vendría, y por eso caminó con Dios cada día de su vida. Y exactamente en el año en que Matusalén murió, llegó el gran diluvio y trajo juicio sobre el mundo. La cronología es clara. Matusalén tuvo a su hijo Lamec a los 187 años. Lamec tuvo a Noé a los 182 años. El diluvio vino cuando Noé tenía 600 años. Esto significa que Matusalén murió a los 969 años, el mismo año en que ocurrió el diluvio. Dos Lamec, dos caminos diferentes. Otro Lamec también aparece en la línea de Set. Pero, a diferencia de Lamec descendiente de Caín, quien vivió para sí mismo, tomó dos esposas y se jactó diciendo: si Caín es vengado 7 veces, entonces Lamec lo será 77 veces. Este Lamec vivió de manera diferente. Cuando nació su hijo, dijo: Él nos consolará en nuestro trabajo y en la penosa labor de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Por eso, le puso el nombre de Noé, que significa descanso o consuelo. Aunque ambos hombres vivieron en el mismo mundo, sus vidas siguieron caminos completamente distintos. Ahora, la Biblia revelará la verdad. La Biblia muestra que, aunque aquellos que caminan con Dios pueden parecer desconocidos e insignificantes en este mundo, sus vidas son completamente reconocidas por Dios. Viven por fe, separados del mundo, tal como lo hizo Abel, ofreciendo un sacrificio justo, pero finalmente siendo asesinado por su hermano mundano, Caín. Aunque el mundo celebre la riqueza, el placer y el poder, Dios deja en claro que esa no es la vida que Él desea para su pueblo. Y entonces, llega Jesucristo, el Mesías. Donde Israel fracasó, Él será victorioso. En el desierto, Satanás lo tienta con los mismos deseos que llevaron a la caída del hombre. Bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. Es decir, lo tienta con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero Jesús vence cada tentación, no con fuerza humana, sino con la palabra viva de Dios. Y ahora, la Biblia revelará algo aún más profundo. Nos mostrará cómo, incluso después de haber sido rescatados de Egipto por la gracia de Dios, el pueblo de Israel constantemente anhelaba regresar a Egipto en lugar de avanzar hacia la tierra prometida. Su fracaso solo magnifica la necesidad de un Salvador y a través de su historia, la Biblia comenzará a revelar destellos de este Redentor venidero. El amor de Dios por su pueblo, su historia y, finalmente, la historia de Jesucristo, que se va revelando lenta pero segaramente, continúan.